Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes, muchas bendiciones. Yo soy la Emiliano, estoy aquí en el lugar del pastor César Oviedo de New Day Church, agradecido por la oportunidad que él me da de poder estar acá con ustedes en este día para compartir la palabra del Señor. Qué bueno que nos acompaña en este momento a través de esta plataforma. Hágame un favor y ahí donde usted está, comparta este video con alguien, compártalo en su muro, no le toma más que un par de segundos para compartirlo, no tienen ni que ponerle nada ahí a su comentario, nada más compártalo, mándeselo a alguien en Messenger o ponga, etiquete a alguien en los comentarios, pónganos unos dedos pulgares, unos corazoncitos y participe con nosotros. Entre más usted participa, más se da a conocer este mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Si usted tiene su Biblia, le invito para que la abra a la primera carta de Timoteo. Primera de Timoteo, el capítulo 1, el verso 15 y el verso 16. Vamos a partir de ahí. Dice la palabra del Señor: puedo testificar que la palabra es verdadera y merece ser recibida por todos, porque Jesucristo vino al mundo para devolver la vida a los pecadores. Voy a repetir eso: porque Jesucristo vino al mundo para devolver la vida a los pecadores, incluso a mí, el peor de los pecadores. Sin embargo, fui capturado por la gracia, para que Jesucristo pudiera mostrar a través de mí el derramamiento de su Espíritu como un modelo para todos aquellos que creerían en Él para la vida eterna. Voy a invitarle para que ahí donde usted está, a menos que vaya manejando, pero si está en un lugar donde puede hacerlo, tome su mano derecha y póngala sobre su corazón y repita conmigo estas palabras. Diga: ojos para ver, oídos para oír, una boca para declarar y un corazón para recibir todas las cosas buenas que Cristo ya ha preparado para mí. Amén. Yo cuando nací, mi papá ya era pastor de una congregación. Yo nací, crecí en la iglesia, esa fue mi vida, toda mi vida desde niño. Y me recuerdo que me quedaba dormido debajo de las bancas, en aquellos tiempos que teníamos bancas, me quedaba dormido ahí de niño pequeño y pues les voy a confesar que me comía los chicles que los hermanos dejaban pegados ahí en la banca y ese fue mi estilo de vida. Crecí en esa casa pastoral. Luego eso se convirtió en una tremenda carga para mi vida, porque de repente comencé a sentir la presión de tener que mantener un estándar de comportamiento. Tenía que guardar mi manera de ser, qué hacía, qué no hacía, y 1 millón de ojos viéndome constantemente y haciéndome sentir menos. No era lo suficiente, era mal portado. Yo siempre decía que los hijos del pastor se portan mal porque se juntan con los hijos de los diáconos, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro asunto. Pero la verdad es que era una tremenda presión y yo empecé a cuestionarme, que empecé a cuestionar si realmente yo era salvo, si Dios estaba enojado conmigo. Me tenía que dormir todas las noches y antes de dormir tenía que hacer la famosa oración: Señor, perdóname mis pecados, porque si tú vienes esa noche quiero irme contigo. Estaba tan inseguro de que si yo me quedaba pensando, que si uno de estos días se me olvida orar o me quedo dormido y no oro y viene Cristo, me voy a quedar. O sea, es una presión increíble de no estar a la par o no mantener un estándar de vivencia de acuerdo a los hombres, de acuerdo a las personas, de acuerdo a lo que ellos creían que yo como hijo de pastor, entre comillas, debería hacer. Y como les digo, empecé a cuestionarme. Gracias a Dios tuve un encuentro con su gracia y ahora entiendo que no importa lo que pase, no importa lo que haga o no haga, Él me ama incondicionalmente. El amor de Dios por mí es un amor eterno. Entonces yo he hecho en luz de que he visto a muchas personas tener este mismo problema, aún ya después de muchos años en la iglesia, no saber si realmente están en bien con Dios. Y he hecho esta pregunta a muchas personas y se la hago a usted que nos está viendo en este momento. No tiene que contestarlo, nada más le hago la pregunta: ¿es usted 100% completamente justo?
Eres 100% completamente justo. Ahora, no tiene, como le digo, no tiene que responder, no responda por su cónyuge o su pareja, no responda por su suegra, mucho menos, porque sabemos cuál será esa respuesta, pero ¿es usted 100% completamente justo? Y esa es una gran pregunta, es una pregunta muy esencial, porque la respuesta a esa pregunta dice mucho sobre su comprensión del Evangelio y su verdadera relación con Dios. ¿Soy justo? En primer lugar, ¿qué significa esa palabra justo? Yo creo que en el meollo del asunto está la realidad de nuestra necesidad de estar bien con Dios de una vez por todas. Entonces muchos de nosotros nos convertimos en cristianos y con el tiempo nos damos cuenta de que la carne sigue siendo muy fuerte en nuestras vidas. Nos sentimos tentados, nos sentimos acosados por las pasiones de este mundo caído y ¿por qué no ser honestos? Muchas veces cedemos a esto. Y es a raíz de estos momentos y temporadas de fracaso que cuestionamos la legitimidad de nuestra salvación. ¿Cómo pude haberme comportado así si realmente soy una nueva creación de Dios? Si Dios había declarado que ahora soy justo, ¿por qué a veces la riego tanto? Dijo alguien por ahí, hermano, a mí me dicen la manguera. Digo, ¿por qué? Dice, porque siempre la ando regando. O sea, un predicador dijo en una ocasión que, y él dio una definición práctica del concepto bíblico de la justicia, y él dijo esto, él dice que la justicia es la bondad que es suficientemente buena para un Dios perfecto. Voy a repetir eso porque eso está bueno. Es la bondad que es suficientemente buena para un Dios perfecto. ¿Sabes qué significa esto? Esto significa que cuando Dios declara que una persona es justa, Él está diciendo que eres lo suficientemente bueno para mí. Tú estás a la altura del estándar de bondad requerido para mantener una relación profunda e íntima conmigo. Amigos, estas son muy buenas noticias porque ese estándar de bondad no se determina por su comportamiento, sino por su nuevo nacimiento en la familia de Dios. Y algunas personas piensan que esta es una idea peligrosa, porque podría ser que los creyentes no sean lo suficientemente serios sobre la importancia de vivir un estilo de vida que honre a Cristo. Pero estoy aquí para decirles hoy que sin la justicia de Dios en el centro de una nueva identidad, familia, sería imposible vivir una vida que honre a Cristo en primer lugar. Y desafortunadamente muchos cristianos viven como si Dios estuviera jugando a pretender con nosotros. Vivimos como si el cristianismo se trata de los pecadores pretendiendo actuar como santos, huérfanos pretendiendo ser hijos e hijas, personas malvadas pretendiendo ser una mejor versión de ellos mismos, mendigos que anhelan las obras de la mesa del maestro. Y esto es tan trágico porque hay tanta teología contemporánea que nos ha animado o que nos ha dicho a vivir con esta mentalidad. Con razón vemos tanta carnalidad y tanta falta de poder en la iglesia. No es de extrañar que veamos estas cosas, porque si los hijos e hijas de Dios viviente, comprados con sangre, están pensando en sí mismos como un grupo de perdedores espirituales y luego confunden esas tonterías con humildad y creer que eso es ser humilde. No, tenemos que despertar, familia, tenemos que comenzar a vivir y caminar en la verdadera identidad que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Eso no es ser humilde. Mire, escuche, la humildad no se define como pensar menos de uno mismo. Ay, pobrecito, yo soy un pecador, un gusano arrastrado. No, eso no es humildad. La verdadera humildad consiste en pensar en uno mismo menos. Es todo. Y cuando estés atrapado en ese miedo y en esa confusión sobre la legitimidad de tu salvación y estés luchando con estos patrones de pecado y de fracaso en tu vida, déjame decirte, si no tienes cuidado te vas a ir deslizando cada vez más y más en ese abismo.
Me decía una persona, llegó un punto en mi vida en que yo dije, ¿para qué estoy en la iglesia? Si nunca soy lo suficiente, nunca puedo dar el kilo, nunca puedo dar el peso, nunca llego al estándar. Déjame decirte, no hay nada espiritual en castigarte a ti mismo. Los antiguos monjes practicaban las penitencias y tomaban látigos y literalmente se golpeaban a sí mismos como una forma de castigar y purgar sus cuerpos del pecado. Y tal vez nosotros no hacemos eso en nuestros círculos en ese extremo, pero usamos nuestras propias formas de tortura y autocastigo, ya sea a través de alguna forma de penitencia en la que pensamos que tenemos que repagarle a Dios, o simplemente viviendo en un estado psicológico constante de inferioridad cuando nos comparamos con otros cristianos que asumimos que son más espirituales que nosotros. Y este es el tipo de juegos mentales del que Dios quiere librarnos. Y la manera como Dios nos va a librar de esta mentalidad es a través de una revelación, de una justificación por fe. El apóstol Pablo lo llama el poder del evangelio. Entonces, hablemos hoy sobre la diferencia y quiero que haya un cambio en nuestra manera de pensar. Que tú cambies tu mentalidad de una mentalidad de sentirte sucio y distante, a saber que tú eres justificado, que tú eres la justicia de Dios. Y quiero guiarlo rápidamente a través de 3 verdades que transformarán radicalmente su vida diaria si usted recibe este mensaje el día de hoy y comienza a lavar su imaginación con estas realidades del nuevo pacto. La verdad sobre la justicia, número 1, la justicia está incluida en el paquete de la salvación. La justicia está incluida en el paquete de la salvación. Y aquí es donde creo que debemos comenzar, porque muchos creyentes finalmente llegan al punto en su vida en que abrazan el perdón de Dios, saben que son perdonados, pero todavía tienen dificultades para creer que son verdaderamente justos, que son lo suficientemente buenos para un Dios perfecto. Vea esto, déjeme explicarlo de esta manera. Es una cosa tener tu deuda saldada, ¿okay? Que el saldo negativo de tu cuenta vuelva a 0 o que no se deba nada. Es una cosa que eso suceda. Pero es otra cosa descubrir que Jesús no solamente pagó el saldo negativo de tu cuenta por la deuda de tu pecado, sino que también llenó el lado positivo de tu cuenta con suficiente bondad y perfección y favor, que tu cuenta ahora es imposible vaciarla. Y muchos de nosotros pensamos que como cristianos, que somos simplemente pecadores perdonados, una frase que se escucha mucho, pero nos cuesta entender que ya no somos pecadores, somos santos. Y debido a este don de la justicia, tenemos que entender que no es por nuestras propias obras. Creemos que cuando fuimos salvos, nuestros pecados fueron perdonados, pero que el camino de volvernos justos es un camino largo, tedioso, que tenemos delante de nosotros y que requiere mejores esfuerzos para poder recibir y comportarnos correctamente y recibir su justicia. Pensamos que es algo que tengo que hacer. Si yo hago esto, si hago aquello, entonces voy a hacer. Pero ¿qué es lo que realmente dice Dios en su palabra? Vamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. Vamos a ver algunos versos en un momento más. Pero el apóstol Pablo comparte cómo es que nadie nace naturalmente en este mundo como una persona justa. De hecho, él cita al salmista cuando dice: no hay justo ni siquiera uno. Pero luego Pablo continúa explicando que no importa cuánto traten las personas de volverse justas bajo la ley, bajo las reglas, bajo las regulaciones, los rituales, todavía se van a quedar miserablemente cortas. De hecho, dice que la ley solamente sirve para hacernos conscientes de lo corto que nos quedamos. Pero vamos a ver el verso 21, porque aquí hay un glorioso momento muy crucial para nosotros. Vamos a verlo verso por verso. Verso 21 dice: pero ahora, sin la ley, se ha dado a conocer la justicia de Dios, de la cual dan testimonio la ley y los profetas. Entonces, lo primero que hay que entender es que la verdadera justicia es algo que es
que se aparta de la ley, es sin la ley. No me malentienda, la ley en sí es justa, la ley es santa, pero la ley no te puede proporcionar justicia para nadie. La ley es incapaz de capacitarnos para poder lograr lo que la misma ley exige. Y luego mire el verso 22. El verso 22 dice: esta justicia se da por la fe en Jesucristo a todos los que creen. No hay diferencia entre judío y gentil. Voy a leeros otra vez. Esta justicia, dice, se da por la fe en Jesucristo a todos los que creen. No hay diferencia entre judío y gentil. Ahí donde usted está, diga conmigo, se da. Es un regalo. ¿Sabía usted que la raíz de la palabra regalo o dar o dado en el Nuevo Testamento es la palabra griega charis, que también es la palabra traducida como gracia en su Biblia? Entonces el verso 22 dice que la justicia es un regalo de la gracia de Dios y simplemente se recibe a través de la fe en Jesucristo. Ese es el punto número uno. La justicia está incluida en el paquete de la salvación. Cuando nosotros creímos en Cristo para salvación, nosotros recibimos la justicia. Voy a repetirlo. Cuando tú creíste en Cristo para salvación, tú recibiste la justicia. Es un regalo que se recibe. Esta no es una recompensa que tú te puedes ganar. Y es por eso por lo que Pablo continúa con estas poderosas palabras que muchos de ustedes han escuchado a lo largo de su vida. Y han escuchado el verso 23 que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y lamentablemente es todo lo que escuchamos de alguien, de ciertas personas, ¿no? Nada más enfatizan en ese verso, pero no leen lo que está antes y lo que dice después. No saques esta porción bíblica de contexto. Aunque sí es cierto, hemos pecado. No hemos alcanzado la gloria de Dios. Esa es otra manera de decir que no hemos alcanzado su perfecta bondad y justicia. Y como no lo habíamos logrado, entonces necesitábamos desesperadamente esa justicia, pero no teníamos forma de ganarlo por nosotros mismos. Entonces Jesús vino y lo ganó por nosotros. Alguien diga amén. Y todos, dice el verso 24, vea esto: todos son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que vino por Cristo Jesús. Qué tremenda porción bíblica el verso 24. Esa palabra justificado comparte la misma raíz que la palabra justo en el idioma griego. Ser justificado significa literalmente ser declarado justo. Escuchen muy bien. Y Dios pronuncia esta declaración sobre nosotros mediante la redención que vino en Cristo Jesús. Yo podría quedarme aquí por un buen rato. Esa palabra traducida como redención es una palabra que realmente significa recomprar. Escuche esto. Es una palabra que se usaba cuando alguien que era benévolo compraba un esclavo de la subasta con el único propósito de dejar a ese esclavo fuera libre. Oh my God. Y no es exactamente lo que Jesús ha hecho con nosotros. Él nos compró de la subasta del pecado, donde Satanás nos engañaba para su propia gloria, y Jesús nos liberó de la esclavitud de ese pecado al derramar su propia sangre y luego declarar que somos justos, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él ha hecho. Así que lo primero es que debemos comprender es que su justicia, la justicia de Dios, es parte del paquete de la salvación. Cuando tú recibiste la vida de Cristo, tú recibiste la justicia. Recibiste toda la justicia que tú jamás vas a necesitar. Toda la justicia que tú vas a necesitar en esta vida, ya la recibiste, ya la tienes. No es algo que tú hiciste por tus propios esfuerzos. Es por quien tú eres en Cristo Jesús. Es de quien tú eres en Cristo Jesús. Y luego quiero mencionar dos cosas más rápido. Y esto nos lleva a estas realidades, que no solamente la justicia está incluida en la salvación, sino que número dos, la justicia es imputada a través de la cruz. Es imputada a través de la cruz. Ahora, acabo de hacer varias declaraciones en la primera parte de este mensaje sobre los efectos de lo que Jesús hizo en la cruz. No solamente por ti, sino como tú. La Biblia dice que cuando Él murió, nosotros también morimos.
Cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos. Entonces, Él derramó su sangre para redimirnos, para comprarnos de nuevo del mercado de esclavos del pecado. Pero Romanos 3:24 usa la palabra justificación y quiero entrar un poco más profundo en eso. Una vez más, ¿qué significa ser justificado? Ser declarado justo por Dios. En el sentido legal, significa que el juez mismo ha decidido anunciar que usted es inocente, no culpable. Y la razón por la que Dios puede hacer esto no es porque de repente Dios decidió ser más tolerante con tu pecado. No es eso. Él puede declararte no culpable porque la pena total de tu culpa se pagó cuando Jesús cambió de asientos contigo. Por eso Él lo llamó, yo lo llamo el intercambio del evangelio. Algunos teólogos lo llaman el gran intercambio. Es un intercambio de mi veredicto de culpabilidad por su veredicto de no culpable. Entonces la palabra imputado esencialmente lleva la idea de cargar algo en la cuenta de alguien. Cargar algo en la cuenta de alguien. Si uno de ustedes me viera en una taquería, que sería muy probable, ¿verdad? Alguien diga amén. Y me viera en una taquería y me ve y me dice, pastor, hola, ¿qué tal? Y me dice, oiga, pastor, lo que usted quiera pedir, ponga eso en mi cuenta. Lo que usted pida, póngalo en mi cuenta. Y lo que usted está haciendo es que usted está imputando mi deuda a su cuenta y de la misma manera me está librando de esos cargos. Cuando Dios te imputó la justicia de Cristo, esencialmente Él cambió tu cuenta por la cuenta de Cristo. A pesar de que tú eres culpable de tus pecados, Cristo tomó ese pecado y tomó esa culpa sobre sí mismo y acreditó o imputó su propia justicia a tu cuenta. Ahora, esta es una muy buena noticia, una noticia increíble, una noticia casi demasiado buena para ser verdad, porque significa que se te ha dado una nueva posición en Cristo. Tú tienes una nueva posición. Tú ya no tienes una posición de convicto. Ahora tienes la posición de un hijo. Tú ya no eres un pecador, sino un santo. Ya no eres un fracaso, sino un amigo de Dios. Ya no eres una espina en el costado de Dios, sino que eres la niña de los ojos de Dios. Ya no eres tu peor enemigo, sino que ahora eres una nueva creación desde el núcleo y el centro de quien tú eres. Ya no eres una víctima, sino un vencedor en Cristo. Ya no reina la vida sobre ti, sino que tú reinas en vida. Amén. Y eso es lo que la cruz ha hecho por ti. La cruz te ha proporcionado tu perdón, ha pagado tu redención, te ha colocado en una posición irreversible de bendición, de favor y de seguridad y de protección dentro de la familia de Dios. Por lo tanto, la justicia imputada de Cristo es tan importante de entender porque es la declaración de Dios de que tú has sido justificado ante Él y nunca más serás condenado. Qué tremendo. Pero escucha esto porque se pone mejor esto. Yo voy a traerle buenas noticias. Eso es lo que es el evangelio. Buenas noticias. Muchas veces se nos enseña que nuestra justicia ante Dios es posicional. Lo acabo de decir. Es una nueva posición y es cierto, pero muy a menudo podríamos asumir que esta rectitud posicional es simplemente una decisión por la cual Dios nos trata como si estuviéramos limpios aunque todavía estemos sucios. Póngame atención. Escuché a un predicador hablar de cuántas personas piensan que la justicia posicional de Dios es algún tipo mediante el cual Dios se pone unos lentes o unas gafas de Jesús, ¿no? Y que básicamente con esos lentes, esas gafas de Jesús, está fingiendo que somos justos y nos está viendo como si nos estuviera viendo a través de un filtro. Es que nos ve a través de un filtro y pues nos ve como si fuéramos justos, aunque todavía no, entienda una cosa. Esto es como cuando alguien se quiere tomar una foto y la quiere subir al Instagram
Y cuando van a subir la foto se dan cuenta que hay manchas y arrugas y patas de gallo. ¿Y qué hacemos? Empezamos a correr esa foto a través de unos filtros, ¿verdad? Hasta que se quitan las manchas y se quitan las arrugas y las patas de gallo. Y luego de repente te encontramos en la calle y decimos, un momento, ¿y esta quién es? No te conozco por tantos filtros que usaste en tu foto. Pero tengo buena noticia para ti. Dios no necesita un filtro para mirarte. Él no está poniéndose unos lentes para fingir que te está tolerando, a pesar de que realmente piensa que todavía eres un perdedor. No, nuestra rectitud es posicional, pero no solamente es posicional, nuestra rectitud y nuestra justicia es real, es actual. Y eso se debe a este último punto que quiero hacer en este día, porque Dios no solamente nos ha imputado su justicia a través de la cruz, sino que en realidad Él nos ha impartido su justicia en el centro de nuestro carácter. Ese es el punto número 3. La justicia se nos imparte a través de la resurrección. Esto significa que Él no solamente nos ha dado una nueva posición, escucha, Él te ha dado una nueva disposición. Y a menudo una de las cosas más difíciles de entender y una de las cosas más difíciles de aceptar para los cristianos acerca de la radicalidad de la gracia escandalosa de Dios hacia nosotros. Luchamos por creer esto porque pensamos que si es realmente cierto que Dios no solamente nos ha declarado que soy justo posicionalmente, sino que también ha reemplazado mi antiguo carácter pecaminoso con el carácter justo de Cristo. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué todavía lucho con querer pecar todo el tiempo? ¿Alguna vez has luchado con eso? Y si soy realmente nuevo, dicen algunos, ¿por qué no me siento nuevo? Si ya no soy pecador, ¿por qué a veces me siento pecador? Si ya no soy un pecador, ¿por qué disfruto tanto el pecado? Bueno, déjame darte un mensaje que tal vez puede sorprenderte. No quiero desincomodar a nadie, pero yo estoy aquí para decirte que si tú eres un creyente en Jesucristo, tú eres nacido de nuevo por el Espíritu de gracia a través de la fe, realmente tú no eres el que quiere pecar. Piensa en eso por un momento. Es cierto, la carne quiere pecar. Por eso Pablo escribió en Gálatas capítulo 5 verso 17, dijo, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu es lo que es contrario a la carne. Están en conflicto entre sí, por lo que no haces lo que quieres hacer. La carne siempre está tratando de detenerte de que hagas lo que tú debes y quieres hacer, que es que caminar al paso del espíritu. La carne no quiere que tú hagas eso. Eso es lo que realmente tú quieres como la nueva creación que tú eres. Ese es tu deseo. Tú anhelas caminar en el espíritu. El mundo, la carne, el diablo, ellos vienen a ofrecerte imitaciones baratas, pero solamente Dios sabe lo que te satisfará, te puede satisfacer, que es caminar al paso del Espíritu Santo. Entonces, si es verdad, la carne está contigo. De hecho, Pablo dijo en Romanos 7 que el pecado está viviendo en los miembros de tu cuerpo. Pero escúchame, el pecado y la carne no te definen. No es quien tú eres. Quiero explicarte esto. Debemos de descubrir esta verdad en nuestra vida. No es quien tú eres. Y esto nos damos cuenta desde el principio de la historia. Cuando usted lee el principio de la historia, Adán y Eva, después de la caída en el capítulo 3, luego en el capítulo 4 nos damos cuenta que el pecado está girando y dándose vuelta por el mundo impresionantemente, porque lo vemos ahora en la vida de Caín, que Caín tiene ahora un odio, un coraje y comete el asesinato de su hermano Abel. Pero antes de que sucediera esta tragedia, Dios sabía el mal que Caín estaba guardando en su corazón. Y Dios se le enfrenta a Caín, vea esto, y le hace una declaración muy, muy reveladora en el capítulo 4 de Génesis, verso 7, la segunda parte, le dice, el pecado te acecha, vea, el pecado te acecha,
como una fiera lista para apartarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Yo quiero que usted ponga mucha atención de la manera como Dios habla a Caín en esta porción bíblica. Caín, él está atormentado por esta ira que él tiene contra su hermano Abel. Y Dios le dice que lo que está dentro de él se llama pecado. Y que este pecado desea tomar el control de su vida. Y Dios le dice a Caín que él tiene que buscar la manera de reinar sobre ese pecado antes de que el pecado reine sobre él. Quiero que vea algo muy importante. Primero, note que Dios, cuando le habla a Caín, separa a Caín del pecado. Dios no le dice tú eres un pecador. No, Él le dice, hey, hay pecado que te acecha. Esa parte de ti es separado de ti. Sí, desde un principio Dios quería que su pueblo entendiera que mientras que sí, el pecado está en nosotros y el pecado está con nosotros, pero el pecado no somos nosotros. El pecado te acecha, el pecado te atormenta, pero no es quien tú eres. Y en segundo lugar, Dios establece lo que finalmente se convertiría en la batalla de las edades, que es la pregunta: entonces, ¿cómo vamos a gobernar el pecado? Digo, los judíos lo intentaron a través de la ley, no funcionó. Los gentiles lo intentaron mediante prácticas religiosas paganas y no funcionó. En el 2021 hay muchos cristianos legalistas que lo han probado a través del moralismo y varias técnicas y estrategias y conferencias y congresos de modificación de comportamiento, y nada de eso funciona. Pero ahí es donde radica el milagro del evangelio, porque mucha gente piensa que el cristianismo principalmente es un medio de modificación de la conducta, y puede que no lo digas en voz alta. La mayoría de nosotros decimos, no, es una relación que yo tengo personal con Jesús, pero al final del día estamos tan consumidos por hacer mejor, por esforzarnos más, por fajarnos los pantalones, y de repente vamos a pecar menos. Y eso se convierte en nuestra preocupación de la vida, señalando todas estas cosas. En otras palabras, si quiero ser un buen cristiano, tengo que empezar a hacer esto. Si quiero ser un buen cristiano, tengo que dejar de hacer aquello. Y entienda, el comportamiento es importante para Dios. No me malinterprete. Es importante para Dios, pero el comportamiento, escucha esto, es un subproducto de algo mucho más fundamental. La religión quiere enfocarse simplemente en cambiar tu comportamiento, pero Jesús vino a transformar tu naturaleza actual desde el centro de quien tú eres. Y de eso se trata el punto número 3. Dios no solamente imputó la justicia de Cristo a través de la cruz, sino que impartió la justicia de Cristo a través de la tumba vacía. Nosotros no adoramos a un Salvador muerto, no adoramos a alguien que vivió una vida perfecta y luego murió, y luego vemos los créditos de la película y luego ya es el final. No es el final. Nosotros adoramos a un Salvador resucitado, que ha resucitado como lo que la Biblia llama el primogénito de entre los muertos. Jesús experimentó la vida. Jesús experimentó el poder de la resurrección para poder impartirnos a usted y a mí esa misma vida de resurrección. Y lo que esto significa, que cuando Dios dice que tú eres justo, no solamente está diciendo que has sido declarado justo. Él está diciendo en realidad que tú has sido recreado como una nueva creación que es justa en el centro de tu naturaleza. Alguien alabe la gloria de Dios. Tu corazón siempre está en completa alineación con Dios. Se te ha dado lo que Pablo llamó una obediencia de corazón. Esa es nuestra naturaleza. Tú no fuiste retapizado, tú no fuiste retechado, no te dieron una pintadita y luego te echaron al mundo otra vez. No, tú fuiste recreado en toda una nueva persona, y en el centro de quien tú eres está la naturaleza de Cristo. La justicia de Cristo está en ti. Pero aquí está la realidad. La verdad es que en realidad no queremos pecar. La carne quiere pecar.
El diablo nos tienta a pecar. El mundo nos engaña haciéndonos creer que el pecado es lo que queremos, pero en el fondo no es lo que nosotros queremos. Por eso te sientes miserable, por eso te sientes mal, horrible cuando eliges el pecado, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que antes de que fuéramos creyentes, nos acostábamos en la noche maquinando maneras de cómo podíamos pecar. No teníamos ni que, lo estábamos maquinando, nos inventábamos nuevas formas de pecar. ¿Por qué? Porque en ese momento el pecado no nos hacía sentir mal. Estábamos perfectamente preparados para ser pecadores. Pecar era nuestra naturaleza y éramos buenos para pecar. Pero ahora, cuando pecamos, se siente repugnante. Y eso se debe a que ya no somos compatibles con el pecado. Ya no es apropiado para una persona justa. Entonces cada vez que lo hacemos nos sentimos hipócritas, nos sentimos de doble ánimo, y eso no es malo, eso no es algo malo. Ese dolor que tú sientes por el comportamiento pecaminoso es solamente una alarma interna que te recuerda que tú has sido recreado para mucho mejor que el pecado. Por eso 2 de Corintios 5:21 dice: al que no tuvo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú lo grites en voz alta y digas: yo soy la justicia de Dios. Dilo como que lo crees: yo soy la justicia de Dios. Dios no solamente me imputó justicia, me impartió justicia. Dios no solamente declaró que yo soy justo, Él realmente me hizo justo. Dios no solamente cambió mis tengo que, dándome un montón de reglas y regulaciones y rituales a seguir. Él cambió mi deseo al darme un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una naturaleza nueva que vive en alineación con Él las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yo siento la gloria de Dios los 365 días del año, y es por eso por lo que elegir un estilo de vida pecaminoso nunca va a ser satisfactorio para ti. Siempre te vas a sentir asqueroso y frustrante y vergonzoso, porque su gracia te ha rediseñado para caminar al paso del Espíritu, y ese es el único lugar donde podrás experimentar la plenitud de Dios. Termino con esto. Siento la gloria de Dios. Shamara. Lo que yo estoy tratando de decirles hoy es que Dios realmente ha manipulado el sistema a tu favor. Y mucha gente puede pensar que es muy peligroso que yo esté predicando un evangelio tan radical como para enfatizar que todos tus pecados que tú has cometido y cometerás ya son perdonados. Algunos piensan que es demasiado peligroso predicar un evangelio que te diga que Dios nunca más se enojará contigo. Algunos dicen: pastor, ese mensaje de la gracia le da licencia a las personas para pecar. No, la gente está pecando sin licencia, muy a gusto. Esto no te da licencia, es más, te empodera para ya no hacerlo más. Y ciertamente sería irresponsable por parte de Dios establecer un sistema como este si su plan fuera simplemente dejarnos en nuestra depravada condición humana que heredamos de Adán. Pero no nos dejó ahí. Somos completamente nuevos. He escuchado a personas decir: pastor, este mensaje de la gracia es bueno, pero pues ¿dónde queda el discipulado? Y la realidad me anima cuando gente me dice acerca del discipulado, porque la verdad de las cosas es que cada vez que tú escuchas el evangelio estás creciendo más, te estás profundizando en la gracia. La única y más impactante realidad del discipulado es la gracia de Dios, porque cada vez que lo escuchas, cada vez que tú te sumerges en lo que es la gracia de Dios y estas verdades del evangelio, estás siendo discipulado. ¿Sí? Todo sube, baja, comienza y termina con tu identidad en Cristo, con el evangelio de las buenas nuevas. Tú no necesitas que te digan constantemente qué tienes que hacer. Tú no tienes que yo te esté señalando que haz esto, haz aquello.
no hagas esto, no hagas aquello. Y si no haces, y si haces, vivimos con una mentalidad de sí, entonces. Sí, entonces. Si yo hago esto, entonces Dios me perdona. Si yo hago esto, entonces Dios me bendice. Y vivimos con esa mentalidad. Y nuestra mentalidad debe ser: ¿por qué? Por lo tanto. Porque Él murió como yo, por lo tanto yo soy bendecido. Porque Él pagó el precio, por lo tanto yo soy cabeza y no soy cola. Yo soy sano, yo estoy bendecido. Esa debe ser nuestra mentalidad. Necesitamos ser recordados, no quién éramos en Adán, sino ser recordados y refrescados y animados constantemente en la verdad de quién tú eres. Porque siempre, escúchame, tú vas a vivir tu vida diaria alineado con la forma en que realmente te ves a ti mismo. Si tú te ves como un pecador que nunca da la altura, que nunca da el kilo, que nunca da el peso, es lo que vas a vivir. Pero si yo te digo que tú eres un más que vencedor en Cristo Jesús, si yo te digo que tú ya eres aceptado, que tú ya eres justificado, que tú eres eternamente amado, que tú eres aceptado irreversiblemente amado por el Padre, entonces eso va a manifestarse en tu comportamiento y podremos ser la luz que hemos llamado a ser realmente en Cristo Jesús. Si solo eres un pecador, entonces ¿qué tiene de bueno que yo te eche otro pecado encima y echemos otro pecado al montón? Oh, pero si es cierto que eres una nueva creación, si es cierto que eres amado irracionalmente, si es cierto que estás irreversiblemente limpio, si es cierto que estás irrevocablemente cerca, si es cierto que tu corazón ya no es un pecador, si es cierto que eres miembro de la realeza del más alto nivel, si es cierto que eres bendecido y muy favorecido, si es cierto que eres siempre justo, si es cierto que estás apartado para su gloria, si es cierto que nada te separará jamás, entonces y solo entonces comenzarás a vivir de esa manera. Tú no necesitas buenos consejos. Tú no necesitas 4 pasos para esto, 7 pasos para aquello, 21 pilares para aquello. No, por favor. Tú no necesitas buenos. La ley de Moisés fue un buen consejo, pero no podía darte el poder para poder ser justificado y vivir una vida recta, ni una sola vez. Tú no necesitas buenos consejos. Necesitas buenas noticias. Necesitas el evangelio todos los días, el mensaje de la gracia. Y a medida en que esto comienza a marinarse en el tejido mismo de tu alma, es la medida en que tu comportamiento y tu estilo de vida comienzan a cuidarse por sí mismos. No tienes que golpearte y martillarte y penitente. No. Sencillamente ser recordado de quién tú eres en Cristo Jesús. Lo que necesitas es el recordatorio constante de que vivir una vida de integridad y vivir una vida de honor ahora se puede lograr. No porque tú estés viviendo de acuerdo con una lista de reglas, regulaciones o rituales, sino porque estás caminando con el Señor y permitas que Él viva su vida en y a través de ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos si puedes hacerlo y nada más dile gracias, Señor. Dile gracias por esa justicia. Gracias porque yo soy la justicia de Dios. No solamente algo posicional, que también lo soy, pero soy la justicia de Dios actualmente, en realidad. Es mi nuevo carácter, es mi nueva disposición, es quien yo soy ahora. Gracias porque esa justicia ya viene incluida con mi salvación. Gracias porque esa justicia ha sido imputada a través de la cruz. Gracias porque esa justicia ha sido impartida a través de tu resurrección. Yo soy la justicia de Dios. Gracias, Señor. Si tú nunca has recibido la vida de Cristo, te doy la oportunidad ahora para que sencillamente le digas gracias por esa justicia, Dios. Nada más dile gracias. Yo lo recibo, yo lo creo y lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de servicio español de New Day Church. A nombre de los pastores
César y Débora Oviedo, muchas gracias por acompañarnos. Comparta este video con alguien. Si esto fue de bendición para tu vida, compártalo con alguien, etiqueta a alguien, deja un comentario, mándalo por Messenger, haz lo que tengas que hacer, pero compártelo, porque mucha gente tiene que escuchar estas buenas noticias. Estamos orando por ustedes, creemos en ustedes, les bendecimos y hasta la próxima. Bendición.